Bien, vamos a venir y a crear lo que es un campo calculado, un elemento calculado y finalmente utilizar la herramienta de mostrar lista de fórmula. Utilicemos la hoja órdenes de su archivo de la sesión 6. Démosle clic a una celda de la fuente de datos que está en esta hoja y nos vamos a la pestaña Insertar, tabla dinámica y en este caso creamos la tabla dinámica en este mismo sector. Entonces aquí le voy a dar clic a la celda H5 de esta fuente de datos en la H5 y acepto. Bien. Aquí vamos a agregar al empleado en el área de fila y finalmente el total en el área de valores. En esta tabla dinámica vamos a crear todo el campo de calculado igual el elemento calculado. Vamos a empezar con el campo calculado y para ello siempre debemos de tener activa la tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña Analizar tabla dinámica. Saltan las herramientas de tabla dinámica y en este momento vengo y le doy clic al botón. En mi caso dice cálculos, pero específicamente llegamos a campos, elementos y conjuntos. Campo calculado. En la ventana vamos a crear uno que se llame viático. El primero, viáticos. Este viático es como la fórmula que vimos para el examen. Este solo es un cálculo básico en donde vamos a multiplicar el 10% del valor que está en el campo total. Entonces, este es lo que el empleado ha llegado a este total en ventas de cada una de las órdenes que él tiene. Y ahora vamos a multiplicar por el 10%. Uy, perdón. Aquí está. O bien solo multiplicamos por 0.1. Bien, entonces en este caso venimos y sumamos. Ya está agregado, no hay ningún error en la fórmula. Eso significa que todo está bien. En este momento vamos a crear un segundo campo calculado. Entonces el botón que en aquel entonces se llamaba sumar, hoy ya se vuelve a modificar porque es el mismo, el campo el que está ahorita mostrándose. Voy a crear uno nuevo y para ello vamos a obtener lo que es un bono para cada uno de los empleados, dependiendo del monto al que ha logrado recaudar por todas las órdenes que lleva. Entonces, como va a ser diferenciado, entonces vamos a usar la función lógica sí para venir y mostrar lo que es la variación en las condicionantes. Esto nos va a permitir venir y decir, bueno, si mi empleado me recaudó tanto en todo lo que es de sus órdenes, si haya logrado la meta, entonces yo le voy a proporcionar, por ejemplo, el 20% del bono. Como bono, el 20% de todo lo que a él obtuvo en sus órdenes. Pero solo si su total es mayor o igual que 5,000. En mi caso, mi separador de argumentos es el punto y coma. Recordemos de que la función lógica sí trabaja con 3 argumentos. El primero es la condición. Si esta condición es verdadera, entonces lo que va a aparecer es el segundo argumento, el cálculo del segundo argumento, que es el famoso sí verdadero. Si la condición es falsa, o sea, es lo contrario a mayor o igual a 5,000, sería menor que 5,000. Entonces se ejecuta lo de que va a estar en el tercer argumento. Entonces aquí en este caso, ¿qué dijimos que le íbamos a proporcionar si lograba la meta de mayor o igual a 5,000? Lo que tiene en total, que son el total que ha recaudado de las órdenes, por el 20%. Punto y coma, porque en ese caso viene el tercer argumento. ¿Qué pasa si no logró la meta de mayor o igual a 5,000? Se quedó en menores a 5,000. Por lo mismo, como la condición no se cumple, es falsa,
Entonces vamos a venir y vamos a darle como bono el total que él logró recaudar por el 5%. Cierro el paréntesis de la función, voy a darle clic a sumar para que en ese momento me salte la ventana. Si hay un error en la función lógica, sí. Si en su caso su Microsoft Office, Excel es en inglés, recuerde que aquí en vez de sí tiene que poner if, paréntesis unido, y ahí va la condición, en este caso es mayor o igual, el total mayor o igual a 5.000. Aquí va el separador de argumentos, aquí viene ya total mayor o, perdón, total el 20%. Y si eso no fue cierto, no es ni mayor ni igual a 5.000, sino que son menores, entonces el total sería por el 5%. Sumo, no hay ningún error en la expresión, aquí ya están las dos funciones, viáticos y bonos, y acepto. Y ahí lo estamos volviendo a ver. Bien. Bien, entonces eso es en caso de campo calculado. Hoy vamos a llegar a usar lo que es elementos calculados. Entonces, el elemento no se nos olvide que tiene ciertas características que se deben de cumplir para poderse hacer en una tabla dinámica. Para empezar, el elemento calculado requiere de que esta tabla dinámica y todos los campos que están relacionados a ella no estén agrupados. Por poner un ejemplo, si yo tuviese el campo fecha de orden agrupado por meses y trimestres, entonces yo no podría ejecutar un elemento calculado en estas tablas dinámicas de esta fuente de datos porque hay un campo que está agrupado. Entonces, eso se debe de evitar si usted va a crear elementos calculados. Segundo, como es en base a los elementos, recuerden que los elementos lo pueden ser visibles tanto en filas o en columnas. En este caso no tengo campos en columnas. Este es el campo total que está en el área de valores y estos dos, viáticos y bonos, son campos que están en el área de valores porque son campos calculados que recién he creado. Bueno, entonces de ahí la otra característica es que me debo de ubicar en un elemento del campo del que voy a agregarle un nuevo elemento. Entonces aquí estoy en el elemento Juan Carlos Rivas, que es un elemento del campo empleado. Entonces me voy a ir en este instante a seleccionar el botón cálculos que está en la pestaña analizar, luego campos, elementos y conjuntos y elijo elemento calculado. Aquí ya me indica en la ventana de que estoy en el elemento, voy a insertar un elemento calculado en empleado y aquí le pongo el nombre. Voy a crear una proyección para Luis Bonifaz. Y la fórmula va a ser lo siguiente. Entonces, note y observe. Como vamos a crear un elemento calculado, el elemento calculado se crea a partir de los elementos de ese campo. Entonces, el campo es empleado, entonces aquí tengo disponibles los elementos de ese campo. Como es una proyección para Luis Bonifaz, entonces voy a insertar aquí en la fórmula Luis Bonifaz más Luis Bonifaz por el 10%. Y hoy lo sumo. Igual que como el campo calculado, se pueden sumar. Entonces, aquí vengo y doy clic a sumar y ya está agregado. Ahora, aquí note usted que los elementos se ocultaron. Entonces, volvamos a mostrarlos. Para ello, usted con su mouse auxilia, aquí en el listado de campos, da un clic en empleado, un clic. Y luego da otro clic y ya sale el listado. Entonces, si usted se desplaza, ahí ya va a estar su nuevo elemento que recién ha creado. Voy a crear un siguiente elemento para que vea. Aquí en vez de decir proyección Luis Bonifaz, a este le vamos a poner este va a ser la proyección de Jesús escolar y lo vamos a proyectar también en un 10%. Entonces acá vengo y voy a decir Jesús escolar, solo doy doble clic
no escribo, no agrego nada en el nombre del elemento. Multiplico, sumo. Sumo más otra vez Jesús escolar y este sí lo voy a multiplicar por el 10%. Entonces la fórmula es para representar una proyección. Entonces viene y retoma la proyección, sería el dato del que ya existe, por poner un ejemplo, es el total es igual a 1000, 1000 más 1000 por el 10%. Entonces es lo que usted está proyectando, lo que ya tiene, más el porcentaje extra que usted espera lograr y obtener. Entonces esa sería una proyección del 10%. Bien, en este caso ya sería la segunda para, en este caso, el elemento Jesús escolar. Sumo y no hubo ningún error, entonces acepto y esto ya se debe demostrar en el listado. Aquí los tiene disponibles. Vamos a hacer un ejercicio para recordar un poquito lo de ordenar manualmente. Voy a ubicar lo que es esta proyección y la voy a colocar aquí abajo del elemento Luis Bonifaz. Miren, se van arrastrando los elementos. Solo basta con que usted se ubique en el elemento, lo active. Aquí está la celda activa del elemento y busca con su puntero de mouse alrededor del recuadro de la celda. Entonces vengo y empiezo a arrastrar. Ahora voy a llevarlo abajo de Jesús escolar. Miren, ya arrastré, suelto el botón del mouse y suelto. Entonces aquí ya los tengo. Voy a colorearlos para resaltarlos un poquito más. Voy a irme a la pestaña inicio y ahí está para rellenar. Y ahí lo tienen. Ahora, no olvidemos de que los elementos son en base a los elementos existentes de ese campo. Entonces, cuando usted necesite de que el cálculo aparezca reflejado para todos los elementos, entonces nos toca un campo calculado, como ha sido el ejemplo de viáticos y bonos. Pero en este caso, yo puntualmente, yo solo necesitaba proyectar el total que ha recaudado en todas las órdenes, cada empleado, bueno, en este caso, 2 empleados, que en este caso sería Jesús Escolar y Luis Bonifaz. Entonces, si usted observa, él viene y retoma en la fórmula el dato que ya tiene Jesús Escolar, lo suma y la multiplicación de ese mismo dato multiplicado por el 10%. En el caso de el cálculo de viáticos y de bonos, no olvidar que es un dato de campo calculado que se hace en base a este resultado, a lo que tengan en total. Y por esa razón es que lo estamos observando de esta manera. Los elementos se crean a partir de los elementos y específicamente solo sirve para hacer una representación de ese elemento. Repito, si usted necesita de que todos los elementos tengan el mismo cálculo, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Campo calculado, porque ese se aplica para todo. En cambio, este elemento solo se aplica específicamente para el dato del elemento que usted tiene indicado. En este caso, en la fórmula, para el caso de proyección Jesús escolar, se retomó el elemento Jesús escolar y sobre él se hizo la expresión matemática y entonces ahí lo tiene indicado. Ahora bien, quizás solo vale aclarar de que en el caso de los elementos calculados, usted va a poder ver la fórmula en la barra de fórmula. Yo no le recomiendo de que modifique la fórmula ahí. Por alguien podría decir, no, ya no sería el 10%, le vamos a calcular por el 20% o el 50%, etcétera. Entonces, ese no se va a actualizar, solo va a ser visible en la celda, más la fórmula propiamente siempre va a decir 10%. Entonces, siempre que usted necesite editar la fórmula del elemento calculado, tiene que estar activo lo mismo. Activo uno de los elementos de ese campo. Por ejemplo, aquí María Jesús Puesta, ya está activo. Me voy a la pestaña Analizar, Cálculos, Campos, Elementos y Conjuntos, Elemento calculado. Y aquí yo ya puedo editar. ¿Cómo?
De este listado que aparecería acá en este desplegable, mire, aquí está el desplegable, usted tiene los dos que ha creado, aquí está Luis Bonifaz. Entonces, yo ya no quiero que sea por el 10%, yo quiero que sea por el 20%. O sea, aquí le cambia la fórmula. Cuando ya haya hecho el cambio, puede darle clic en modificar o de una sola vez le da clic a aceptar. Ya no me interesan estos elementos calculados porque ahí van quedando, si usted no los quita, ahí van a quedar. Y más adelante usted haga uso del campo empleado, ahí van a salir esos dos nombres de elementos. Entonces, si yo ya no necesito representar en mi data, en mi informe de tabla dinámica, estos elementos, fácilmente vengo, los elimino y ya no estarían disponibles. Entonces, eso sí se debe de hacer cuando ya no se necesiten, debido a que recuerde que tanto el campo calculado como el elemento calculado solo son temporales. No es data fija. Usted va a ver a la fuente de datos, ¿tengo algo aquí en la fuente de datos que diga viáticos o bonos? No. Tengo aquí dentro de los elementos de empleado algo que diga proyección Luis Bonifaz o proyección Jesús Escolar. No, entonces solo son temporales en el momento que usted lo crea. Y si quiere editar o eliminar un campo calculado, lo mismo, ubíquese en la tabla dinámica, pestaña analizar, botón cálculo, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, miren. Y de igual forma, en este listado usted busca el campo. Aquí aparece ya, si lo va a modificar es porque le va a corregir la fórmula. Y si ya no lo va a ocupar, entonces es el botón eliminar. Y luego aceptar, por supuesto. Bien, finalmente con la parte esta de cálculos en las tablas dinámicas, después que yo tengo ya sea campos o elementos calculados, voy a ir al botón cálculos, campo, elementos y conjuntos y finalmente aquí dice crear lista de formas. ¿Qué es lo que hace Excel? Me genera, como usted está observando, una hoja nueva de cálculo en el libro y en este caso, como tengo de los dos tipos, tanto campo como elementos calculados, entonces aquí están. 1, 2, 1, 2.